Mediados de los años 50, la aviación comenzaba a dejar atrás la era de las hélices. Los aviones de pistón recorrían sus rutas al ritmo de un coche veloz, y la era del reactor aún estaba en pañales, hasta que Boeing hizo una apuesta que estuvo a punto de quebrar la compañía. Volcaron casi cada dólar de los beneficios de la posguerra en un único prototipo, el 367-80, apostando a que el futuro del vuelo sería propulsado por reactores. Pero esa audaz apuesta desencadenó una cascada de decisiones de ingeniería que hicieron de esta aeronave algo distinto a cualquier cosa que hubiera volado antes. ¿Por qué los motores del 707 parecían tan largos y delgados en comparación con los turbofan actuales? ¿Por qué escupían humo negro al cielo en cada despegue? ¿Y por qué Boeing tuvo que ensanchar literalmente todo el avión a causa de una pelea con Douglas? Estás a punto de descubrir las extraordinarias peculiaridades del reactor que construyó al mundo moderno. Desde motores que bebían agua para generar más potencia, hasta una forma de cabina nacida de una guerra comercial a cuchillo, desde una huella sonora que llegó a prohibirlo, hasta una velocidad de crucero que aún hoy avergüenza a los aviones comerciales en los que vuelas. La aeronave que no solo se sumó a la era del reactor, la creó. Confía en nosotros, la peculiaridad secreta extra del final es una que casi nadie fuera de la cabina llegó a conocer. Colócate junto a un 707 de los primeros, sobre todo el original, y los motores parecen casi incorrectos a los ojos modernos. Son largos, esbeltos, finos como lápices comparados con los enormes turbofan en forma de barril que cuelgan bajo un 787 o una 350 hoy en día. Donde un motor moderno parece capaz de tragarse un coche entero, las plantas motrices del 707 se asemejan más a 4 torpedos pulidos atornillados bajo el ala. ¿Por qué el avión insignia de Boeing llevaba unos motores tan flacos? La respuesta revela todo sobre el lugar que ocupaba el 707 en la historia. Eran turborreactores tempranos. El avión original utilizaba motores Pratt & Whitney JT3C, que eran esencialmente versiones civiles del J-57 militar que impulsaba los cazas y bombarderos de la época. Eran turborreactores puros con índices de derivación muy bajos. Casi todo el aire pasaba directamente por el núcleo del motor para ser quemado, en lugar de ser empujado por el exterior por un gran ventilador, como hace un turbofan moderno. Sin un ventilador gigante no hacía falta una carcasa gigante, así que todo el motor se mantenía largo, estrecho y esbelto. La lógica estratégica era simple. En los años 50 esto era lo más avanzado. Aún no existía la tecnología de alto índice de derivación. Boeing tomó motores probados de origen militar y colgó 4 de ellos bajo un ala en flecha, y esa combinación por sí sola fue revolucionaria. Pero la física no negocia. Aquellos esbeltos turborreactores eran sedientos, ruidosos y exigentes con la pista. Producían su empuje acelerando violentamente una masa relativamente pequeña de aire a muy alta velocidad, que es justamente la receta para el ruido y el consumo de combustible. Para ponerlo en perspectiva, un motor moderno en un avión de pasillo único de hoy produce más del doble de empuje de uno de aquellos turborreactores tempranos, mientras consume una fracción del combustible y genera una fracción del ruido. Entonces el mundo cambió. Llegó el turbofan, los índices de derivación aumentaron y los motores se volvieron más gruesos, más silenciosos y dramáticamente más eficientes. Los esbeltos torpedos del 707 de repente parecieron reliquias. Lo mismo que hizo el 707 lo más avanzado en los años 50, lo dejó obsoleto 20 años después. Mira el 707 y verás una forma limpia y segura. Lo que no ves es que esa forma se forjó en una pelea comercial a cuchillo. El demostrador original Dash 80 de Boeing, el prototipo que dio inicio a todo, era en realidad más estrecho que el 707 que finalmente entró en servicio. Entonces, ¿por qué Boeing lo ensanchó? Porque Douglas le pisaba los talones. El rival de C-8 estaba siendo diseñado con una cabina más ancha y las aerolíneas querían ese ancho adicional. Asientos de 6 en fila, más comodidad, una economía más competitiva. Boeing se dio cuenta de que si se quedaban con el fuselaje delgado de su prototipo perderían pedidos frente a Douglas antes incluso de que el 707 hubiera sido lanzado en condiciones. Así que Boeing ensanchó el avión de producción. La famosa sección transversal del 707 que conocemos y el aire de familia que se prolongó hasta los posteriores fuselajes estrechos de Boeing fue en parte el resultado de una batalla comercial, no de pura ingeniería. Esto puede parecer un cambio menor, pero tuvo profundas implicaciones. Ensanchar un fuselaje no es un retoque, repercute en toda la estructura. Cuadernas, paneles de revestimiento, vigas del piso, cálculos de presurización, peso y concentrado,
Todo tuvo que rediseñarse para acomodar el tubo más ancho. Pero aquí viene lo brillante. Esa decisión impulsada comercialmente moldeó el siguiente medio siglo de Boeing. La cabina ensanchada del 707 estableció una plantilla. Sus descendientes y su lenguaje de diseño resonaron en el 727 y el 737. Una elección hecha para vencer a Douglas a finales de los años 50 influyó silenciosamente en cómo millones de pasajeros se sentarían, embarcarían y volarían durante generaciones. La forma que define al 707 fue, en parte, un arma en una guerra por pedidos. Aquí hay algo que la mayoría de los pasajeros nunca relacionan cuando miran el ala de un 707. Esa ala dramática, marcadamente flechada hacia atrás, no provino en absoluto del mundo de las aerolíneas, provino de los bombarderos de Boeing. El ala muy flechada del 707 fue una herencia directa de la experiencia de Boeing construyendo el B-47 y el B-52. Los bombarderos a reacción con alas en flecha que le enseñaron a Boeing cómo hacer que un gran avión a reacción volara rápido. Se ve elegante, la razón detrás de ello es pura física. Flechar el ala hacia atrás retrasa la aparición de los problemáticos efectos del flujo del aire que se acumulan a medida que una aeronave se aproxima a la velocidad del sonido. Un ala en flecha permite que la aeronave vuele en crucero mucho más rápido antes de que esos efectos empiecen a hacerse notar. Para un avión a reacción diseñado para superar a todos los aviones de hélice del mundo, esa velocidad era todo el propósito. Pero ese ADN de bombardero tuvo un precio en el otro extremo del rango de velocidades. Un ala muy flechada es maravillosa cuando vas a toda marcha en crucero, pero es mucho menos amigable a baja velocidad. En comparación con los suaves e indulgentes aviones de hélice a los que los pilotos estaban acostumbrados, el 707 era exigente cuando volaba lento, en la aproximación, en el aterrizaje, en los márgenes donde un ala quiere dejar de volar. Los pilotos que hacían la transición de los motores de pistón al 707 tenían que reaprender sus instintos. La aeronave era más rápida, más pesada y mucho menos tolerante con un control descuidado de la velocidad cerca del suelo. El ala en flecha fue la llave que abrió la era del jet. También fue un recordatorio de que la tecnología provenía del mundo de los bombarderos y no perdonaba a los aficionados. Entra en la cabina de un 707 y encontrarás algo que ha desaparecido de casi todos los aviones comerciales que vuelan hoy en día. Un tercer tripulante y en algunas operaciones tempranas incluso un cuarto. La clásica cabina de mando del 707 llevaba un capitán, un primer oficial y un ingeniero de vuelo. En los inicios de la era del jet, los largos vuelos transoceánicos también incluían un navegante, antes de que la navegación moderna volviera obsoleto ese puesto. ¿Por qué tantas personas solo para pilotar una aeronave? Porque el 707 era una máquina profundamente manual. El ingeniero de vuelo se sentaba de lado frente a una pared de diales, indicadores y palancas, gestionando personalmente los sistemas que un jet moderno maneja de forma automática. El equilibrio de combustible entre tanques, la generación eléctrica, los sistemas hidráulicos, la presurización de la cabina y el cuidadoso manejo de aquellos 4 sedientos motores. Era un jet moderno de 2 pilotos. Los ordenadores gestionan todo esto silenciosamente. En el 707, un ser humano lo hacía a mano, vigilando agujas y realizando ajustes durante todo el vuelo. Esto no era ineficiencia por sí misma, reflejaba tecnología de la época. Los sistemas simplemente aún no estaban automatizados. Ajustar la potencia de los motores con precisión, mantener equilibrada la electricidad, gestionar el programa de presurización, todo ello exigía atención humana constante. El ingeniero de vuelo no era un lujo, era una pieza estructural. También cambiaba la cultura de la cabina. 3 pares de ojos, 3 pares de manos, un auténtico equipo gestionando juntos una maquinaria compleja. A medida que la automatización maduró, el papel del ingeniero de vuelo fue absorbido progresivamente por los ordenadores y los 2 pilotos restantes. El 707 pertenecía a una época en la que pilotar un jet era un oficio ejercido por una tripulación, no un sistema de supervisado por 2. Tenemos que hablar del ruido. Si solo has volado en reactores modernos, sinceramente no puedes imaginar lo ruidoso que era el primer 707. Este fue uno de los sonidos que definieron la primera era del jet, un rugido penetrante, chillón y agudo que anunciaba la aeronave mucho antes de que pudieras leer los rótulos en su cola. ¿Por qué era tan brutalmente ruidoso? Esto se remonta directamente a aquellos primeros turborreactores. Un turborreactor puro genera su empuje expulsando un chorro de aire en la parte trasera a muy alta velocidad, y la violenta mezcla de ese escape a alta velocidad con el aire en calma a su alrededor es lo que produce ese chillido desgarrador que rompe los tímpanos.
Los turbofanes modernos envuelven una enorme masa de aire que se mueve más lentamente alrededor del núcleo, lo que amortigua el escape y reduce drásticamente el ruido. El 707 no tenía nada de eso. Era un escape de reactor crudo y desnudo. Para las personas que vivían cerca de los aeropuertos, la llegada del 707 fue un auténtico shock en su vida cotidiana. El sonido no se parecía a nada que la aviación hubiera producido antes. Se instalaron kits silenciadores, hush kits, para mitigar lo peor, y muchas aeronaves fueron reequipadas con turbofanes más silenciosos, pero nunca fue suficiente. A medida que las normativas sobre ruido se endurecían en todo el mundo, los chillones turborreactores del primer 707 simplemente no podían cumplirlas. Esa huella acústica se convirtió en una de las principales razones por las que el modelo fue retirado del servicio de pasajeros. El sonido que emocionó a una generación de aficionados a la aviación finalmente contribuyó a que la legislación expulsara al 707 del cielo. Mira imágenes antiguas de un 707 despegando y notarás algo que hoy provocaría una llamada de emergencia. Espesas y oscuras estelas de humo negro saliendo de los motores. No era una avería, no era un motor al borde del fallo. Así era simplemente cómo funcionaban los primeros reactores. ¿A qué se debía tanto humo? Los primeros motores a reacción sencillamente no eran de combustión limpia según ningún estándar moderno. La combustión dentro de aquellos motores de primera generación era ineficiente y producía gran cantidad de carbono sin quemar, que salía del escape como hollín negro visible de forma más espectacular a altos regímenes de potencia durante el despegue y el ascenso inicial. Así que cada despegue venía acompañado de una mancha característica surcando el cielo. 4 motores, 4 estelas de hollín, fundiéndose en un borrón oscuro detrás del avión que ascendía. Se convirtió en parte de la imagen misma de la primera era del jet. Si miras fotografías y películas de la época del 707, DC-8 y los primeros 727, ese humo negro casi siempre está ahí, una huella inconfundible de la era. También era francamente una señal de cuánto combustible se estaba quemando de forma imperfecta. La tecnología de combustión ha recorrido un camino extraordinariamente largo desde entonces. Los motores modernos queman de forma tan limpia y completa que el humo visible procedente de un avión comercial en buen estado es esencialmente cosa del pasado. Esa estela de humo negro es una de las firmas visuales más puras de lo lejos que ha llegado la tecnología de los reactores. El 707 no susurraba al cruzar el cielo, se anunciaba con sonido y con hollín. Aquí tienes una peculiaridad que suena casi inventada, pero era pura ingeniería de fuerza bruta de los años 50. Algunos de los primeros 707 estaban en cierto sentido parcialmente propulsados por agua durante el despegue. Espera, ¿agua? ¿En un motor a reacción? Sí, los primeros 707 usaban inyección de agua. A veces una mezcla de agua y metanol que se rociaba en los motores durante el despegue para exprimir empuje adicional cuando el avión más lo necesitaba. La física es maravillosamente a la antigua. En un día caluroso, el aire es menos denso y los motores tienen dificultades para entregar toda su potencia, precisamente cuando un avión pesado más la necesita. Al inyectar agua en el motor, se aumenta la masa de fluido que circula por él y se enfría el conjunto, lo que permitía a aquellos primeros turborreactores producir notablemente más empuje durante los críticos 2 minutos del recorrido de despegue. En los motores originales, esa inyección podía elevar el empuje de despegue, pero tenía un coste. El avión debía llevar depósitos de agua, tuberías y todo el peso y complejidad asociados, todo para un sistema utilizado solo durante unos minutos por vuelo. Las tripulaciones tenían que gestionarlo, el personal de tierra tenía que rellenarlo, y le daba a la operación un carácter claramente industrial pesado y de fuerza bruta, justo lo contrario de la limpia eficiencia por botón pulsador de un avión moderno. Aquel dramático despegue solía venir acompañado de aún más humo, y de una capa extra de teatralidad mientras los motores potenciados con agua se aferraban al cielo en busca de altitud. La inyección de agua acabó desapareciendo cuando turbofanes más potentes y eficientes hicieron innecesario el truco, pero durante un tiempo el avión que definió el futuro era ayudado a despegar por algo tan simple y antiguo como el agua. Aquí hay una peculiaridad que no tiene nada que ver con el avión en sí, tiene que ver con todo lo que lo rodea. El 707 no solo necesitaba un aeropuerto, obligó a los aeropuertos a crecer. Cuando llegó el 707 era simplemente demasiado avión para la infraestructura de la era de las hélices. ¿Por qué un solo avión exigió tantos cambios? Porque nada en él encajaba en el mundo existente. Era más pesado, por lo que necesitaba pistas y calles de rodaje más resistentes que no se agrietaran bajo su peso.
Era más rápido en la aproximación y usaba más pista, por lo que las pistas tuvieron que alargarse. Llevaba muchísimos más pasajeros a la vez, por lo que las terminales, las puertas de embarque y los sistemas de equipaje tuvieron que ampliarse para manejar la avalancha de personas que bajaban de un solo jet. Luego estaban las necesidades completamente nuevas. Los motores a reacción requerían un combustible diferente y un equipo de tierra diferente. Toda la coreografía para preparar un avión para su próximo vuelo, abastecimiento de combustible, mantenimiento, embarque, tuvo que repensarse para una máquina que operaba a una escala completamente distinta. Pasarelas de embarque, terminales más grandes, pistas más largas y resistentes, nuevo soporte en tierra. La era del 707 impulsó todo eso hacia adelante. Así que una de las grandes peculiaridades del 707 es que nunca fue simplemente un avión. Fue un disruptor de infraestructura. La forma del aeropuerto moderno, las pistas largas, terminales extensas, las pasarelas de embarque que se extienden hasta la puerta del avión, fue moldeada en gran medida por las exigencias de los primeros jets como el 707. No solo volamos de manera diferente gracias al 707, construimos todo el mundo de los viajes aéreos en torno a él. Resulta tentador imaginar al 707 como un palacio del glamour de los primeros tiempos de la era del jet. La realidad en la cabina era algo más modesta. Sí, el 707 acabó con una configuración de 6 asientos por fila, 3 a cada lado del pasillo, lo que era genuinamente competitivo para su época. Pero según los estándares de los fuselajes anchos que vinieron después, era un tubo estrecho. Entonces, ¿qué tan espacioso era en realidad? El fuselaje del 707 era relativamente delgado, era anterior por completo a la era de los fuselajes anchos. Había un único pasillo, 6 asientos por fila, y una cabina que se sentía acogedora más que cavernosa en comparación con los 747, los DC-10 y los jets de doble pasillo que llegaron más tarde. Fue revolucionario en velocidad y alcance, menos en puro volumen interior. Dicho esto, el contexto importa muchísimo. Para los pasajeros que subían a bordo procedentes de la era de las hélices, el 707 todavía se sentía como el futuro. Más suave, más alto, más rápido y por encima de lo peor del mal tiempo. El glamour era real, aunque la cabina en sí no fuera enorme. El desajuste es en realidad una cuestión de expectativas a lo largo del tiempo. Juzgado frente a sus predecesores con motores de pistón, el 707 fue un triunfo de comodidad y velocidad. Juzgado frente a los espaciosos fuselajes anchos que ayudó a hacer posibles, parece estrecho. Ese es el destino de un verdadero pionero. El 707 cambió tan por completo lo que los pasajeros esperaban del transporte aéreo que su propia cabina acabó siendo superada por la mismísima revolución que él inició. Revolucionario no siempre significa espacioso. Terminemos la lista principal con la peculiaridad que realmente sorprende a la gente. El 707 era rápido. De hecho, en velocidad pura de crucero podría avergonzar a muchos de los jets modernos que vuelan hoy. El 707 típicamente volaba en crucero en la región de Mach 0,8, y la era temprana de los jets en general adoraba forzar la velocidad. ¿Cómo puede un diseño de los años 50 ser más rápido que un avión comercial recién salido de fábrica? Porque las prioridades se invirtieron por completo. En la primera era del jet, la velocidad era el producto. Las aerolíneas vendían el romanticismo de cruzar océanos en horas en lugar de días, y el 707 fue construido para entregar exactamente eso. Los jets modernos vuelan deliberadamente un poco más lentos. La razón es la economía de combustible. Con los grandes motores de alto índice de derivación de hoy, forzar más velocidad quema dramáticamente más combustible por pasajero milla, así que las aerolíneas cambian una pizca de velocidad por un gran ahorro en costo y emisiones. El 707 venía de un mundo que valoraba la velocidad y el prestigio por encima del consumo de combustible. Ayudó a crear la propia expectativa de que los jets eran glamorosos y rápidos, el símbolo reluciente de un futuro más veloz, aunque ese glamour viniera envuelto en ruido, hollín y facturas de combustible que hacían llorar. Hay una verdadera ironía ahí. El avión que enseñó al mundo a esperar velocidad fue finalmente superado no por jets más rápidos, sino por unos más inteligentes y económicos que eligieron desacelerar a propósito. El 707 no solo volaba rápido, hizo que lo rápido se sintiera como el sentido mismo de volar. Aquí está el secreto en el que casi nadie fuera de la industria piensa jamás. El 707 no solo dio origen a los aviones de pasajeros, su pariente más cercano se convirtió silenciosamente en uno de los aviones militares más importantes del siglo, y la familia llegó a sostener a Boeing durante décadas. El 707 surgió de aquella única apuesta,
el prototipo 367-80. Pero de ese mismo linaje salió el KC-135, el avión cisterna de reabastecimiento en vuelo que ha mantenido volando a fuerzas aéreas enteras, generación tras generación. Y el linaje no se detuvo allí. El mismo fuselaje básico y herencia de diseño dieron lugar a una extensa familia de aviones militares de propósito especial, puestos de mando aerotransportados, aviones de reconocimiento electrónico y los característicos aviones de alerta temprana aerotransportada con domo de radar que has visto con un enorme disco giratorio en la parte trasera. Muchos de estos descendientes siguen volando hoy en día, décadas después de que el último 707 de pasajeros abandonara el servicio regular. Así que, aunque te costará encontrar un 707 transportando vacacionistas en cualquier parte, ahora su ADN sigue en el aire, reabasteciendo casas, vigilando los cielos y llevando tripulaciones de mando por todo el mundo. Y aquí está la parte que une todo. Aquella apuesta original que arriesgó a la empresa no produjo solo un avión. Produjo una plantilla, una base de fabricación y una confianza en ingeniería que llevó a Boeing a través del 727, el 737 y más allá. Aquel chillón de motores delgados, estela de humo e inyección de agua de los años 50, sembró silenciosamente toda una dinastía. El 707 no solo se unió a la era del jet, construyó la compañía y gran parte del cielo que vinieron después de él, el jet que construyó el mundo moderno. Entonces, ¿qué fue el Boeing 707? ¿Una reliquia tosca de una era más ruidosa y sucia o el único avión que lo cambió todo? Tal vez esa sea la pregunta equivocada. Aquellos esbeltos turborreactores chillones que bebían agua y dejaban estela de humo también arrastraron a la humanidad a la era del jet y encogieron el planeta para siempre. El ala en flecha de origen bombardero que castigaba a los pilotos descuidados también permitió a viajeros comunes cruzar océanos en horas. El cuarto tripulante que lo gestionaba todo a mano pertenecía a una era en la que pilotar un jet era un verdadero oficio. El fuselaje ensanchado nacido de una pelea con Douglas dio forma a la apariencia de los jets de Boeing durante medio siglo. Cada peculiaridad era una respuesta directa a un problema real de ingeniería o comercial de su tiempo. El 707 fue finalmente superado en velocidad, en silencio y en economía por sus propios descendientes, pero la influencia no se mide en quejas por ruido ni facturas de combustible. Su ADN sigue volando hoy, décadas después de que transportara a su último pasajero de pago. Su audacia, su pura osadía de pionero, inspiró a una generación que entendió que alguien tiene que ir primero, y que ir primero rara vez es silencioso, limpio o barato. ¿Qué peculiaridad del 707 te sorprendió más? ¿Alguna vez volaste en uno o escuchaste a uno rugir por encima de tu cabeza? Comparte tus historias y pensamientos abajo y suscríbete para más investigaciones sobre los aviones que rompieron las reglas y construyeron el futuro. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?